¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana. Este maravilloso grupo multimedia que precisamente nos permite tener el enlace plural con el compromiso a la libertad de expresión, al derecho a la información, y bueno, es un privilegio estar con ustedes, queridos amigos. También agradecemos a quienes nos retransmiten de manera diferida, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, a Radio La Nueva República. Un abrazo para todos ustedes, queridos amigos. Bueno, pues el privilegio de contar con la presencia del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, quien nos representa al Club de Periodistas de México en el bellísimo estado de Campeche. Y por supuesto, tendremos después de la media al maestro Rafael Fisgón Durán, @Fisgón Monero. Un privilegio que lo vamos a tener un poquito más tarde. Y bueno, pues ahorita arrancar con la infaltable y queridísima Ceci Tapia Solidaridad Gil. Ella es defensora de los derechos humanos y además fiscalista. Bueno, Ceci, querida, hoy es un día importante precisamente en la verdadera convocatoria a lo que es el respeto a la mujer, a su integridad, a una equidad verdadera, pero a una equidad que no tenga que ver nada que ver en contra de los hombres o de otro género, sino simplemente exigir el respeto que merecemos todos los seres humanos, y en este caso, obviamente, exigir justicia en casos de feminicidio, de la violencia exacerbada en contra de la mujer, y también en la reflexión de hacer una educación desde casa, por supuesto, para que todas las cosas vayan cambiando, además de también dar seguimiento, exigir a nuestras autoridades, pues también seguir con esta misma línea. Y sin embargo, subrayamos que la violencia no es para nadie, no es para ninguno de los géneros. Somos seres humanos y en esta equidad de derechos es en la que estamos. Adelante, Ceci, querida. Claro que sí, querida Celeste. Muy buenas tardes. Al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza también. Qué placer de estar aquí con ustedes. Pues efectivamente hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. Pero esta violencia, que no solamente es el feminicidio, que es el grado más alto de la violencia que viven las mujeres o que vivimos las mujeres. Esta violencia que se vive en el trabajo, la violencia cuando una mujer no gana lo mismo que un hombre por ser mujer, o se le trata de minimizar por ser madre, por tener otras obligaciones, etcétera, etcétera. Esta violencia que viene en el lenguaje, de esta violencia que viene en las autoridades por el hecho de no tener un esposo o de tener una diferente responsabilidad como dueños de predios, como en la época de los romanos o de la pernada. Ustedes recordarán estas épocas de los feudos en los que las mujeres no podían tener o ser dueñas de propiedades, etcétera, etcétera. Toda esta violencia que desgraciadamente el día de hoy aún existe en nuestro país. Pero hay que estar muy, muy cuidadosos. Por ejemplo, ha habido eventos muy desafortunados. Nos hemos platicado con muchos activistas. De hecho, hay grandes confusiones y hoy me voy a atrever a platicar. Ustedes recordarán que en los meses pasados de esta pandemia se tomó las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la calle República de Cuba número 60, en la Colonia Centro, por un lugar que se llamaba Ocupa. Y esto es algo que tenemos que hablar porque resulta que también me encuentro con un evento muy desafortunado, y esto
tiene que ver con la manipulación. Nosotros no podemos atacar la violencia con la violencia, y no estamos hablando únicamente porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador así lo diga en su discurso de las mañaneras y que intente que se pacifique el país. No, estamos hablando de elementos históricos como lo hizo Gandhi en una revolución pacífica, como lo hicieron otros pensadores que han estado inclusive encarcelados buscando atacar la violencia, pero no con más violencia, porque esto genera más muertes. Resulta que al ocupar esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, varios colectivos, incluyendo a la señora Yesenia, quien es madre de una víctima de feminicidio, y que su dolor es uno de los miles de tantas madres y padres que han perdido a un hijo, a una hija, hablando del feminicidio. Y resulta que bueno, mucho se dice porque encontré un libro que habla de los antimonumentos, y en ese libro, que es un libro que viene editado de origen alemán, y eso también es muy interesante, que se edita en la Ciudad de México, pero todos los recursos son de una fundación alemana. Y en el antimonumento que está frente al Palacio de Bellas Artes, Ni Una Menos, así se llama, como se llama el libro de la escritora y periodista activista Frida Guerrera, que hoy también es tendencia, no solamente por su activismo contra los feminicidios, porque eso es algo que quiero aclarar, no solamente una lucha feminista, no, contra los feminicidios y apoyando a madres de víctimas y a padres. Ella no es autoridad, no está obligada a hacerlo, lo hace por su gusto, lo hace porque así su corazón le da, y lo hace en acompañamiento. Resulta que ella estuvo el día que efectivamente se puso este antimonumento. Ella y otros activistas, por ahí hay una fotoreportera, Ludwika, que si ustedes revisan su perfil se van a dar cuenta que en este día que se puso el antimonumento, ella se suena ahí, es todo un gran, muchísimas fotografías donde lo pueden ellos constatar. Pero ese libro dice que es la señora Yesenia que ocupa, ahora sí, el espacio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y esto lo platico porque también generó un pleito entre los grupos de feministas de la Ciudad de México, y también todo ello nos fue llevando a los nombres, nos fue llevando a que hoy varias chicas están pasando un proceso legal por violencia de manifestaciones de toda esta violencia que se ha vivido. Nosotros estamos viendo que la ONU y que muchas organizaciones están solicitando la protección de la mujer. Están solicitando, y sobre todo si se manifiestan. Hoy sale un manifiesto de la ONU que así lo menciona, porque recordemos que hace unas semanas en Cancún, el presidente municipal, la presidenta municipal Mara, no supo quién dio la orden, el gobernador no supo quién dio la orden, el jefe de la policía no supo quién dio la orden, y sin embargo fueron repelidas a balazos un grupo de mujeres. Todo esto lo comento porque el feminismo, todos hacemos un feminismo en casa cuando estamos enfrentando 11 feminicidios diarios en México, de mujeres que han perdido la vida a manos de sus parejas, de hombres que son atacadas, abusadas, etcétera, etcétera, y que las mismas autoridades hoy no puedan resolverlo, porque esto es de corresponsabilidad, cuando los colectivos son manipulados y explicados que un hombre es un enemigo, cuando debería de ser también parte de la lucha, porque el mismo dolor que tiene una madre de perder una hija es el mismo dolor que tiene un padre de perder una hija. Entonces yo creo que este es un momento de gran reflexión, y reflexión que la violencia no nos va a dar más violencia, que buscar la unión, porque un padre también sufre, y él recibió muchísimo dinero, y esto lo dicen los colectivos a nombre de la señora Yesenia, que por ahí ella tendrá que dar cuentas, pero no pueden estar revolviendo todos estos movimientos. Yo creo que sí es importante que lo veamos y ver que esta lucha que se hizo, no de hoy,
sino de toda la época, de estas conquistas en que las mujeres salen a trabajar, que las mujeres votan, que las mujeres pueden vestir como desean, pueden salir a estudiar, etcétera, etcétera, que esta lucha no sea politizada y que hoy cualquier partido, como el partido de la derecha, como el PAN, que siempre ha sido un partido en contra de estas luchas, hoy se ponga ese nombre de feministas para poder atacar al gobierno, pero no solo por política, estamos hablando por personas y porque aquí se juega la vida de muchas mujeres y obviamente la salud de muchas familias que sufren todo esto que están pasando, querida Celeste. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, gracias por seguir aquí en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. Estamos en vivo transmitiendo y de manera diferida en Grupo Radio Turquesa, frecuencias de la Pantera y Radio La Nueva República. Queridos amigos, precisamente tocando el tema sobre quién es quién en la lucha feminista, en esta lucha verdadera, en esta lucha de tantos años en la que se ha ido avanzando poco a poco, en la que sin embargo pues hay mujeres desaparecidas, hay una situación estructural muy delicada que se ha tocado en este programa desde hace varios años, sobre todo con Ceci Tapia, precisamente sobre la parte que tiene que corresponde a la familia, en educar a nuestros hijos con respeto y equidad hacia las mujeres. Por otra parte, la lucha política en la defensa de los derechos y por otra parte también la situación legal en cuanto a estos feminicidios que recordemos que tanto apuntalaron, despuntaron y empezaron a ser visibles desgraciadamente con las muertas de Juárez allí en Chihuahua. Y bueno, y de ahí corriéndose a tantos rincones de nuestra queridísima República Mexicana. Y bueno, a nivel internacional. Por desgracia también es un tema apetecido, y lo digo de una manera entrecomillada, desgraciadamente por intereses políticos diversos. Intereses que son intervencionistas en los países, en el cual también se da cuantiosos recursos económicos para grupos de choque, y mucho de esto ha desvirtuado y está desvirtuando la verdadera lucha feminista. Es cierto y entendemos que nada vale más que una vida, pero también entendemos y sabemos que hay quienes intentan descarrilar esto, que a quien más perjudica precisamente es al movimiento feminista. En este tenor, queridos amigos, en este quienes tienen la verdadera lucha feminista, y que vamos a seguir con el tema, pues yo quisiera compartir y comentar aquí en voz de Ceci Tapia Solidaridad Mil, bueno, cómo se ha roto un cerco para la puerta de Palacio Nacional, cómo hay grupos de choque, hay quienes están luchando por una manifestación de reclamo, pero pacífica, y cómo también quienes están promoviendo precisamente lo contrario. Es una cuestión que tenemos que dar cuenta en un tema fundamental, precisamente de guerras intestinas, de intereses que vamos viendo que se incrementan recientemente en cuestiones injerencistas, aunque desde hace tiempo se han tenido, pero ahora precisamente pues ya se hacen declaraciones desde fuera, tanto con este tema como con otros más, que ya de los que ya nos compartirá el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Paso los micrófonos a nuestra querida Ceci Tapia para que nos comparta cómo van las redes y lo que está sucediendo. Ceci, adelante, y esto es en estos momentos en vivo. Adelante, Ceci Tapia. Gracias. Claro que sí, pues resulta que la manifestación que salió en la Ciudad de México de del Monumento a la Revolución y caminó toda Avenida Juárez, ya llegó al Zócalo, pero ya rompieron las vallas, pero este grupo de choque que generalmente se viste de negro y se hacen llamar el Bloque Negro, que es un grupo pues muy fuerte de mujeres, pero si ustedes ven las imágenes o si se acercan a las redes sociales se dan cuenta que es un grupo muy pequeño, no es el colectivo como tal, pero el tema aquí es que a mucha gente, obviamente la violencia, como hace un momento lo platicábamos, no es el tema para terminar con la violencia, y con esto
hablamos de esta responsabilidad social y cuando son citadas, porque ahorita, por ejemplo, yo hablaba en el bloque pasado que hay 9 jóvenes o 9 mujeres que han participado en este tipo de actos, como dice la autoridad, vandálicos y que además están siendo procesadas o intentadas vincular a este proceso por daños, por robo, por saqueo, etcétera, etcétera. Pero este grupo que está encapuchado, justamente las razones para que no la reconozcan y que ya fueron, digamos que denunciadas o que fueron exhibidas cuando hubo este problema del Ocupa, en donde se habla que hubo dinero de por medio y en algunos días hasta 200,000 pesos en una cuenta, en nombre de la señora Yesenia. Y bueno, finalmente aquí es qué es el feminismo, cómo lo vives, qué es lo que haces, pero no es solamente ir a romper una puerta, es qué haces en tu casa como mujer, qué haces en tu casa como hija, qué haces en tu casa como hombre, como padre, qué haces en tu casa como hijo, o sea, cómo convives. Y con esto pues es muy importante que nosotros sepamos que la corresponsabilidad tanto de la familia, de cómo eduques a tus hijos o de cómo seas un hijo o como seas una pareja, esto va a determinar la vida, como eres un ciudadano, y eso es algo que sí es muy importante que podamos ir un día como hoy, 25 de noviembre, un 25M, ni una más, día naranja, porque se juntaron todos los días hoy estos HT, que no solamente deben ser escritos en las redes sociales, sino deben llevarse a la vida real, el respeto a las mujeres, el respeto a la familia, el respeto a los hombres, el respeto al derecho ajeno es la paz, y esto no tiene género, y esto es algo que nosotros deberíamos de comprender y entender, que rompiendo quizá no logremos, pero educando vamos a lograr más. Y bueno, rápidamente cambiando el tema, hoy fallece Maradona, por ahí tiene una cápsula, y también Flor, la mamá de Pepe Aguilar, y pues bueno, entre otros temas. Gracias, Ceci. Vamos a continuar. Yo pediría a Jonathan, por favor, la cápsula de Prometeo Nuclear, quien también nos hace una reflexión sobre estos temas. Adelante, Prometeo, querido, adelante. Buenas tardes, Celeste Sainz. Buenas tardes, radioescuchas de Voces del Periodista. El día de hoy nos enteramos con profunda tristeza de la desaparición física de Diego Armando Maradona, un futbolista que, más allá de sus logros y la polémica que le acompañó como todo gran personaje, tenemos que reconocer el papel que jugó en su etapa post-futbolística en términos de la política internacional. Recordamos en 2005, en una cumbre que hubo en Argentina, él junto con el comandante Chávez, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, realizaron un mitin grande en un llamado antiimperialista, en esos momentos en que pues el mundo estaba bajo la amenaza de la guerra y con las políticas que venían de George Bush contra el terrorismo. No solo eso, sino los llamados a ver la economía y el mundo desde el sur en una formulación por el desarrollo y una visión más igualitaria del mundo. Esos son los llamados que se hicieron en 2005. Esos fueron los discursos que se escucharon en la tercera cumbre de los pueblos y la cuarta cumbre de las Américas allá por noviembre de 2005. El día de hoy queremos hacerle un homenaje todavía con la batalla histórica que se está dando, trayendo también a la memoria lo que aconteció el fin de semana durante la reunión de los líderes del G20, donde participó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí se habló sobre las políticas para enfrentar la amenaza sanitaria mundial que padecemos en estos días frente a la pandemia del COVID-19, pero también se habló de hacer un cambio económico. Hablaba el presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer una eliminación de la deuda
de los países pobres, así como a los países en desarrollo brindarles tasas de interés bajas, apropiadas y similares a las que tienen los países desarrollados. Trayendo a la memoria lo que pasó en 2005, yo recuerdo que George Bush habló de Néstor Kirchner, quien era el presidente de Argentina, quien lideraba las posturas por un nuevo sistema financiero, lo llamaba un gran patriota, una expresión bastante significativa viniendo pues de alguien como George Bush. Así que pues siguiendo el legado de estos grandes como Néstor Kirchner, Hugo Chávez y ahora Diego Armando Maradona, pues seguimos en la batalla por una reforma al sistema financiero y un mundo más justo. Hasta aquí mi comentario el día de hoy y gracias por su atención. Gracias, querido Prometeo Nuclear. Queridos amigos, nosotros vamos a un corte y regresamos precisamente para tener ya el enlace con el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Lo esperamos y lo tendremos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, en estas frecuencias de la pluralidad, ABC Radio, las 760 de AM. Gracias, ingeniero Víctor Melara García, ya desde estas extraordinaria cabina en los estudios Tepeyac, en la Torre Tepeyac. Es un privilegio. Un abrazo también a quienes nos transmiten de manera diferida, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República, por supuesto, nuestro hashtag es Voces del Periodista. Por favor, también de manera diferida puede vernos en nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista, Radio del Club de Periodistas de México. Queridos amigos, pues hemos escuchado Ceci Tapia, Solidaridad 1000, saben ustedes que está en esta mesa el maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, y pues bueno, ya estamos con la luz también de la presencia del maestro don Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Ustedes lo esperan y bueno, es un privilegio. Maestros queridos, maestros, muchísimas gracias. Y yo quisiera, si me lo permiten, preguntarle, maestro Rafael Barajas, y por supuesto los comentarios pertinentes del maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, y me parece muy importante porque él ha dado seguimiento al tema de lo denominado como estafa maestra desde antes de que así se le denominara, desde años antes, y en espacios de Voces del Periodista nos honró con sus investigaciones, cuando pues no había quien quería sacar estos temas a la luz, y precisamente con estos intercambios y estos recursos económicos para universidades y para un tema importantísimo al que dio seguimiento el maestro don Enrique, pero que ahora vuelve a tomar espacio. Digo, la relevancia la ha seguido teniendo y la seguirá teniendo, pero me refiero a las declaraciones que hizo Rosario Robles Berlanga, quien comentó que quería acoger a este término jurídico de aportar, de apoyar, digamos, con investigaciones y pues obtener algunos privilegios. Yo les pediría si fueran tan amables con un comentario, maestro don Rafael Barajas. Adelante, por favor. Cómo no, muchísimas gracias Celeste, de veras es un privilegio estar aquí contigo. Mira, hay que recordar siempre que el tema de la estafa maestra es uno de los grandes escándalos de la historia de México. Es decir, es un caso verdaderamente impresionante. Es un caso en el que se desviaron, en el que el gobierno federal primero armó un programa supuestamente para combatir el hambre de los más pobres del país, ¿no? Se le asignó a este programa un presupuesto de 9,000 millones de pesos y resulta que se desviaron 7,670 millones de pesos, ¿no? A través de 11 dependencias y universidades y todas unas otras empresas fantasma, ¿no? Entre otras cosas para financiar las campañas del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, es un escándalo verdaderamente impresionante, ¿no? Que obviamente marca al gobierno y que obviamente lacera a la sociedad. Hay que decir además que
que bueno, esta estafa maestra fue documentada por un grupo de animal político que además era financiado ni más ni menos que por el Grupo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. O sea, es al final de cuentas vamos, no pueden acusar de izquierdistas a los autores de esta investigación. Sin embargo, ha sido una saga escandalosísima, porque es uno de estos temas en los que todo se documenta, y sin embargo es difícil, a pesar de que todo se documenta, pues es difícil pues agarrar a la gente y sentenciarla, etcétera, etcétera. Se recuerda muchísimo el caso del Pemex Gate, en el que se documentó también que 500 millones de pesos fueron utilizados a través del sindicato de Pemex para desviarlo para las campañas del PRI, etcétera, 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 y que al final de cuentas hubo un acuerdo político y no se castigó a nadie, ¿no? Lo que es curioso es que hay una detención y es increíble y hay que observar que la detención de Rosario Robles, y hay que hacer ver que la sola detención de una persona sí puede golpear todo el sistema de impunidad con el que está protegido, con el que están protegidos todos los políticos que habían hecho el asunto de la estafa maestra. Entonces, uno a uno se ha ido desatando, se ha ido desenmarañando este enredijo, y han salido cosas que son muy impresionantes. Hace poco agarraron a Emilio Cebadúa, es decir, se acogió también a la figura de testigo protegido, pero han salido cosas increíbles, ¿no? Como este asunto que hemos comentado ya, de que se gastaron él y su familia 142 millones en casinos y tarjetas de crédito, ¿no? Y lo que es muy interesante es que a medida que se va desmadejando el asunto, pues todo el esquema de impunidad se cae. No se nos olvide, de ninguna manera se nos puede olvidar, que Rosario Robles, cuando fue detenida, manejó una y otra vez la tesis, la idea de que ella era una víctima de una venganza política, que ella era totalmente impoluta, que ella no había hecho absolutamente nada, que ella no, que todo había estado bien, que si algo había habido chueco que no había pasado por sus manos, que ella no se había enterado, etcétera, etcétera. Y hoy resulta que Rosario Robles está dispuesta a contar los entretelones de la estafa maestra. Con esto se cae todo su discurso de victimización. Y, perdón, pero hubo una campaña, entre otras cosas, para decir que sí, que Rosario era una víctima de una venganza política, machista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y esa gente ahora guarda silencio. Pero la misma Rosario, ¿y con qué cara primero nos dice que no, ella no tiene nada que ver, que ella no sabe nada, y nos dice, bueno, que ahora sí se quiere acoger el sistema de testigos protegidos para contar, para obtener algunos privilegios contando lo que ella sí sabe? O sea, sí sabía. Es decir, aquí queda claro que había una mentira de origen, ¿no? En todas estas cosas, ¿no? Entonces, sí necesitamos revisar, entre otras cosas, el tema de la estafa maestra. Ahora, ojo, este asunto de la estafa maestra debería de llevarnos a una investigación más profunda. Es decir, ese dinero fue a parar, entre otras cosas, a las campañas del Partido Tricolor. La pregunta que nos debemos de hacer y el tema que debemos empujar es, bueno, ¿y por qué ese partido sigue teniendo registro? Porque estamos realmente ante un problema muy serio. Es un partido que ha hecho en varias ocasiones desvíos millonarios del erario para financiar sus campañas. Perdón, pero eso en todos los tiempos ha estado sancionado. Aunque no sea considerado delito grave, pues perdón, pero sí tendríamos que revisar la pertinencia de que un partido de este tipo siga teniendo su registro. Esto se planteó cuando se dio el caso del Pemex Gate, y yo creo que lo tenemos que volver a poner en la mesa ahora, ¿no? Sí, exactamente. Ese es el punto. Ese es el punto. Fíjense a eso que precisamente, y qué bueno lo que usted comenta, y yo le pediría al maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, porque usted toca un tema, cómo luego se toca un tema
por interés político, económico o las dos cosas. Yo no quito mérito a lo publicado en el 2017 y denominado la estafa maestra, pero la investigación incluso más amplia sobre este tema publicó don Enrique Pastor Cruz Carranza en Voces del Periodista, nos honró, y fue un tema que dio todos los datos, todo. Yo le pediría al maestro retomar un poquito esto, y no en un plan protagónico, que aquí el protagonismo sería del maestro don Enrique, ¿no? Y bueno, pues Voces del Periodista simplemente con su compromiso con la pluralidad y la libertad de expresión. Pero aquí es porque, sobre todo, insistimos con nuestros queridos amigos radioescuchas de manera constante, porque nos parece que es parte de una educación de la lectura de los medios informativos. Darnos cuenta cómo muchas veces se insiste en un tema cuando no es lo demasiado importante, o se pasa de ladito cuando es una información demasiado importante. O la otra, cuando se saca fuera de tiempo una información que se tenía por ahí guardada, y pues a lo mejor por algún otro interés que no tenga tanto que ver con el derecho a la información. Maestro don Enrique Pastor, por favor, si se puede nada más retomar esto en el contexto precisamente, perdón, insistir en lo importante que es el ver los medios, el compromiso que tienen precisamente con la publicación, y sobre este tema tan álgido del que ahora se habla, y del que, por ejemplo, pues se turnaron grandes recursos, por ejemplo, donde se supone que habría gran pobreza, y así no lo era, por ejemplo, en ese entonces, o simplemente por la población que tenía, por un ejemplo dicho, Aguascalientes, y sin embargo, pues cómo se fueron desviando los recursos. Adelante, maestro querido, don Enrique Pastor. Sí, licenciada, muy buenas tardes a todo el amable auditorio, por supuesto a la mesa, el maestro Barajas, la licenciada Ceci Tapia, contadora. Y sí, es un tema que nosotros tuvimos la oportunidad de tener una USB que nos hicieron llegar en forma anónima, donde venía toda esta información. Estamos hablando del 2013, si no me falla la memoria. Sí, maestro, septiembre del 2013, pero usted desde junio, por ahí de junio, usted le llegó la información porque estábamos reunidos grupos de directivos precisamente en Jalapa, y usted llegó con esta circunstancia y comentó con algunas personas, sí. Sí, el tema era el involucramiento de 16 estados y sus respectivas universidades, todos estos estados con la característica de ser parte de gobiernos emanados de la alianza PRI-PAN-PANAL, es decir, las habilidades digitales para todos y las universidades vinculadas tenían esa característica muy específica. El centro neurálgico de esta actividad ilícita, que hasta el momento nadie ha querido investigar, se llevó a cabo en la Universidad Autónoma del Carmen. ¿Por qué es la Universidad Autónoma del Carmen? Porque ahí existe una oficina de vinculación con los negocios de petróleos mexicanos, y ahí se llevaban a cabo contratos multimegamillonarios que podríamos hablar de la creación de oceanografía, Grupo Eiria, en la empresa del Grupo Esqués de los Muriño. Ese fue el punto medular para que estas empresas y estos grupos patrocinadores de campaña pudieran tener el control. Nunca fue raro ver líderes políticos nacionales presumir su foto en el avión con el caballito de mar de oceanografía, que eso le daba estatus político. Perdón. Exactamente. Sí. Con este tema regresamos, queridos amigos, y otros más. Pero no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio. Estamos en Voces del Periodista, queridos amigos. Está en la mesa Cecilia Solidaridad Mil, está el maestro don Rafael Barajas Durán, @ Bonero, el privilegio de tenerlo, y por supuesto el análisis del maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, comentando sobre este tema relevante en cuanto a que Rosario Robles Berlanga, después de haber declarado de que no permitiría chantajes, que
se mantendría en lo dicho. Bueno, por alguna razón ya está declarando que se va a acoger al sistema de protegido de ¿cómo se llama? De testigo protegido. Exactamente, gracias, maestro querido. Y bueno, retomando el tema, nada más una recapitulación, maestro, de la magnitud de este evento, por favor. Sí, así es. Está perfectamente documentado en Voces del Periodista, que quiero hacer el señalamiento, fue el único medio que quiso aceptar hacer esta publicación. Yo con el documento en la mano traté de buscar apoyo de otros colegas periodistas, los cuales se negaron a hacerlo, por sus razones tendrán, y quien me recibió en su momento, que también omito porque respeto, a pesar de las actitudes asumidas, yo siempre voy a respetar la decisión de mis colegas periodistas. Este documento nunca salió a la luz, solamente fue en Voces del Periodista cuando se dio a conocer esta circunstancia, que generó, por supuesto, la inmediata renuncia del rector de la Universidad Autónoma del Carmen, que tenía un mes y medio de haber sido ratificado, y obviamente pues un escándalo político que pues nada más como idea que tengan quienes nos escuchan, maestros, el hacer este tipo de periodismo en el centro neurálgico de la mafia petrolera, de oceanografía, de Grupo GES Muriño, y de descubrir todo este vínculo de 16 estados de la República con sus respectivas universidades, y ahí está documentado, y los contratos manipulados dentro de Petróleos Mexicanos. La estafa maestra, con todo el respeto que se merece, queda pequeña, y obviamente este fraude fue la base, ante la impunidad que todavía tiene, fue la base que inspiró, porque se dio precisamente al finales del gobierno de Felipe Calderón, operado por el exsecretario de Educación, a finales durante el proceso electoral. Bueno, maestro, pues muy bien, yo le pediría al maestro Rafael Barajas si quiere compartir y comentar algo más, porque también, y aprovechando también, hablando de esta zona, de lo que es Campeche, de esa zona maravillosa del país, pues también un tema importantísimo como es el del Tren Maya. Pero bueno, yo les pediría cualquier cosa que tengan que comentar, también se cita el maestro don Rafael Barajas. Rincón Monero, si tienen algo que comentar. Maestro Barajas. Sí, mira, tanto en el tema de los, digamos, de la estafa maestra, como en el tema del Tren Maya, hay una cosa que hay que debatir y que hay que seguir discutiendo, que es el hecho de que muchos de estos temas se manejan además a voluntad por los medios. Por ejemplo, ahora que está saliendo todo lo de la estafa maestra, estamos encontrándonos con toda una embestida contra gente honesta, ¿no? Por ejemplo, de gente honesta a la que le hacen acusaciones falsas, ¿no? Como esto que hemos visto, que a Jesús Ramírez lo acusaron de un asunto de que había hecho una cosa de 58 millones de pesos, cuando eran 58,000 pesos. Pues la diferencia lo es todo, es decir, ahí los tres ceros lo marcan todo. A Julio Scherer lo acusan de no haber declarado un departamento en Nueva York, lo tenía, lo había comprado cuando hace años, ¿no? Mucho antes de entrar de funcionario. Resulta que él se divorció, el departamento se lo quedó de su esposa, y pues lo raro hubiera sido que lo declarara porque no era suyo. Entonces quieren hacer escándalo con eso y ocultan todo el asunto de la estafa maestra. Y lo mismo ocurre con el tema del Tren Maya. Es decir, insisten en que el tema del Tren Maya es un proyecto ecocida y tal, y no es así. Es decir, los trenes son la forma de transporte menos contaminante que existen, son mucho menos contaminantes que los autos. Es un hecho que la gente en la zona quiere al proyecto. Además, es un proyecto de inversión social importante que puede detonar el crecimiento del sureste. Entonces, la verdad, sí es increíble cómo se maneja el tema de la propaganda acerca del tren, y yo estoy convencido que el compañero Enrique Pastor tiene más datos al respecto. Si me permite, maestro, estamos por favor, la significación de un acto efectivamente de doble moral.
Hace aproximadamente 7 años, 8 años, estaba promoviendo con mucho ánimo el tren transpeninsular, que no era transpeninsular porque nada más abarcaba Quintana Roo, donde los intereses de Pedro Joaquín Caldwell y el grupo que dominaba Fonatur a través de Jorge Fuggerman, activista del grupo energético, del grupo Muriño, enlazaba los intereses de la familia Patrón Laviada de Yucatán. Esos mismos que anunciaron la bonanza y lo que representaba para ellos tener su negocio de su tren, son ahora los que patrocinan o intentan buscar enfrentamientos entre varios estados, como en su momento en la mañanera yo fui a decirle personalmente al señor presidente de la República que se estaba gestando una nueva confrontación contra Quintana Roo y Yucatán, con vistas, por supuesto, a boicotear este proyecto de desarrollo en los trenes, y que son ellos, esos grupos que ya se habían repartido los terrenos, que habían hecho rutas para para beneficiarse en este sentido. Pues obviamente hay un dato que sí, así como he señalado aspectos de los vínculos de este grupo español, también aquí en Voces del Periodista se entrevistó y se le dio voz al encargado anterior de fomentar el Tren Maya, que se llama el ingeniero Gabriel Escalante Castillo, el cual ya fue defenestrado. Y el pecado del ingeniero Escalante Castillo, cuñado del desaparecido Juan Camilo Muriño, fue exhortar a los campesinos a no ceder sus terrenos a los ejidatarios, a no aceptar presiones de tipo político, y a él en lo personal a no otorgar información que tenía por su responsabilidad de las rutas que iba a tener el Tren Maya. Hoy obviamente tiene que causarle molestias a los que se sienten dueños del sureste, porque las obras principales se están haciendo directamente, sin moches, al estilo Manlio Fabio, ni pedirle perdón y permiso al líder y dueño de la península, como es Emilio Gamboa Patrón. Lo está haciendo el presidente, lo está haciendo Fonatur, nacionalista, lo está interviniendo el ejército, empresarios nacionalistas, y eso de que van a acabar con la fauna y la flora, bueno, pues que vengan a resolver el problema de los transgénicos, que vengan a resolver el problema de todos los barcos que están estancados en la Bahía de Carmen, en la Laguna de Términos, el gran basurero que hoy se repartió como negocio entre amigos en la Isla del Carmen. Maestros tan queridos, ya estamos saliendo a un minuto, menos de un minuto. Yo les pediría una reflexión, maestro Rafael Barajas. Sí, mira, yo insisto en una cuestión muy sencilla, es decir, todo el fraude de la estafa maestra, el sainete que estamos protagonizando, que estamos viendo que protagonizan Rosario, Sosa Montes y toda esta gente, tiene que desembocar en que pidamos, entre otras cosas, que al PRI se le retire el registro. Gracias, maestro querido. Querida Ceci Tapia, sobre esto que nos compartió el maestro don Enrique, el maestro don Rafael Barajas, ¿verdad? No, de hecho, algo de salida, un comentario de salida. Pues es algo fuertísimo. Yo creo que hay que estar muy atentos, sobre todo porque estamos hablando de quienes han robado a la nación de manera descarada y hoy se rasgan las vestiduras por un nuevo gobierno. Estar pendientes, no solamente hoy disfrazados de Alianza Federalista, están impugnando en lugar de gobernando, hoy disfrazados de que no sabía nada, la violencia de la mujer está disparada en sus estados también. Yo creo que hay que estar súper atentos. También el SAT ya puso quiénes son las 183 factureras que trabajaban con la estafa maestra. Hay que estar muy atentos.